seleccionar, en nuestro caso, verificar correctamente el tamaño del conductor y el aislamiento. Únicamente no es gran cosa, es lo que hay que empezar de aquí, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos, a ver qué les parece. Empezamos con filosofía normativa, donde todos dicen que esta NOM no intenta ser una guía de diseño ni un manual de instrucciones para personas no calificadas. Entonces, pero sí es una guía de diseño para personas calificadas. O sea, no es una guía de diseño para personas no calificadas. Nosotros podemos agarrar la norma como guía de diseño porque estamos calificados para eso como personal verificador, como unidades de verificación. Entonces, eso es 100% verdadero. Muy bien. En el título 5, bueno, la parte técnica de la norma la conforma el título 4 y el título 5. El título 4 es lo que debe tener la instalación eléctrica. Y el título 5 es cuánto y cómo debe tenerlo. Entonces, aquí lo que habría que analizar en un momento dado, ¿qué es lo que manda la norma a verificar? Y todos estamos creídos que es el título 5. Cuando el título 5 es herramienta, lo que manda a verificar la norma es el título 4. Y así lo establece en su introducción. Dice, el título 5, especificaciones, contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del título 4 de esta norma. Eso es lo que manda la norma. Entonces nosotros tendríamos que hacer listas de verificación con el título 4 y establecer los criterios de aceptación o rechazo con el título 5. Así de sencillo. No complico lo que me manda ahí en la introducción a la norma. Dice, ahora, filosofía. ¿Qué persigue la norma? ¿Qué persigue la norma con tanto requisito? Nada más persigue, vamos a decirlo así, tres cosas. Lo primero que persigue es la seguridad a personas, animales y a sus bienes. Y lo siguiente que persigue es funcionamiento satisfactorio. Es decir, de nada me serviría tener una instalación eléctrica que cumpliera la norma en cuanto a conductores, protecciones, sistemas de puesta a tierra, canalizaciones y todo lo que ya conocemos si las lámparas están parpadeando. O sea, si no les llegan sus parámetros nominales, tensión, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia. O sea, lo que la norma busca es que los equipos funcionen satisfactoriamente. Y las instalaciones eléctricas para eso se diseñan, para que funcionen los equipos eléctricos. Los equipos eléctricos son los clientes de las instalaciones eléctricas. Si no hay equipos eléctricos, no hay instalaciones eléctricas. Entonces yo busco que mis equipos funcionen satisfactoriamente dentro de sus parámetros nominales, que serían tensión, corriente, potencia y frecuencia. Tantitas. El otro punto, y es el principal, y es el origen de toda instalación eléctrica y de toda selección de equipo eléctrico, es que se cumpla la utilización prevista. Gracias. Que se cumpla la utilización prevista. De nada serviría tener instalaciones eléctricas con equipos certificados, con instalaciones cumpliendo normas, si no tuviéramos el nivel de iluminación aquí que queremos, que perseguimos. De nada me serviría. O sea, yo quiero aquí, no sé si mi ojo esté calibrado, pero 300 luxes aquí. Si no me das 300 luxes, pues tu instalación eléctrica y tus lámparas pues no sirven, no cumplen la utilización prevista. Eso es aplicado a instalaciones, pero también podemos aplicar la utilización prevista a equipos. De nada me serviría tener un equipo certificado
para uso interior, que yo lo tenga a la intemperie. Entonces ahí tendríamos que tener también utilización prevista para equipos y para instalaciones eléctricas. Muy bien. Pasando de esa filosofía normativa, vamos a pasar a la selección de conductores. Los conductores, la sección transversal de los conductores deben seleccionarse para operación normal y para condiciones de falla. Tenemos que tener previsto las dos situaciones, las dos condiciones. No podríamos decir que en el momento en que se estaba haciendo el mantenimiento eléctrico, la persona se electrocutó porque en ese preciso momento provocó una falla a tierra, en ese preciso momento provocó una falla de cortocircuito y por eso la persona pues, se accidentó. Esa no es válida. Entonces, ¿a dónde está tu sistema de puesta a tierra? ¿A dónde están tus aislamientos? ¿A dónde está el equipo de seguridad de tu personal? O sea, no es válido, ¿no? ¿A dónde está la capacitación de tu personal? Porque pues yo puedo tener mis guantes de 23 kb, pero si doblo los brazos, doblo los codos a la hora de hacer el mantenimiento, pues ya rompí la distancia dieléctrica de seguridad. Entonces tengo que tener todo eso. Si me presento sin botas aislantes, sin casco, sin equipo de seguridad, pues el arco va a buscar salir, ¿no? Va a buscar salir por los pies o por la cabeza, por donde no encuentre aislamiento. Bien, entonces debemos de pensar en que hay que seleccionar para operación normal y para condiciones de falla. Y los conductores se seleccionan, manda el título 4, en función de su temperatura máxima admisible, en función de la caída de tensión admisible, en función de los esfuerzos electromecánicos provocados por la corriente de cortocircuito, en función de otros esfuerzos mecánicos a los que puedan estar sometidos los conductores, el valor máximo de la impedancia que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra el cortocircuito y el método de instalación. Hasta ahorita el título 5 de nuestra norma se ha quedado corto con este criterio de aceptación o rechazo. O sea, aquí lo que busca el título 4 es limitar la longitud de los conductores para que no haya impedancias altas que provoquen que el dispositivo de protección tarde en abrir el circuito. Y bueno, y del método de instalación. Bien, vamos a iniciar con la temperatura máxima admisible. Dentro de la temperatura máxima admisible en los conductores tenemos dos requisitos que cumplir. La temperatura máxima del aislamiento, que para muchos está a 90 grados centígrados, su valor nominal, y la temperatura máxima de la terminal. Tenemos que cumplir con los dos requisitos. Así, por ejemplo, esto me manda el título 4 y esto me dice el título 5 cómo hacerlo. ¿Y cuál es el límite? Los límites de la temperatura de los conductores me lo dicen el 3.10.15, que ningún conductor se debe utilizar de modo que su temperatura de operación supere la temperatura del aislamiento para la cual se diseña el tipo de conductor. Dice, en ningún caso se deben unir los conductores de modo que, con respecto al tipo de circuito, el método de alambrado aplicado o al número de conductores se supere el límite de temperatura de algunos de los conductores. ¿Cuál sería la temperatura nominal del aislamiento de los conductores? ¿Cuál es la temperatura nominal? Es a pensar cuál es la temperatura nominal del aislamiento de los conductores. Y la temperatura nominal del aislamiento de los conductores versa sobre el ambiente, ¿no? Si es un ambiente seco, si es un ambiente mojado, si está a una temperatura de diseño del propio conductor, y eso es lo que vamos a revisar. En esta misma sección se dice que se debe consultar, bueno, pues consultemos el 110.14c para los límites de temperatura de las terminales.
Entonces, aquí podemos tener los datos de la temperatura del aislamiento del conductor y aquí podríamos tener la temperatura de la terminal a la cual se va a conectar el conductor. Bien. ¿Cuáles son las determinantes de la temperatura de operación? Pues me dicen que es la temperatura ambiente y esta puede variar a lo largo del conductor y con el tiempo. El calor generado en el conductor por el flujo de las corrientes, incluidas la fundamental y sus armónicas. Aquí no se ve bien, pero aquí estaría un capacitor donde me da un valor de corriente a la frecuencia fundamental y un valor de corriente en presencia de distorsión armónica. Entonces tendríamos que considerar la de distorsión armónica. Vamos a ver más adelante que la norma tiene maneja dos tipos de carga, no sé si lo han visto en el 220, maneja la carga calculada, la carga conectada o carga alimentada. La carga calculada es como la carga normativa, ¿sí? Es la carga que me dan las tablas. O sea, a la norma no le importa cuántas lámparas vas a poner, la norma dice aquí quiero 33 VAs por metro cuadrado de alumbrado. ¿Sí? No sé si vayas a poner LEDs, no sé si vayas a poner incandescentes, ¿no? Yo aquí quiero 33 VAs por metro cuadrado. Entonces, es una carga calculada, es una carga normativa. Y la carga alimentada o la carga conectada es la carga real. Para la carga conectada no existen factores de demanda en alumbrado. No existen factores de demanda en equipos. Todos los factores de demanda que ustedes ven en el 220 es para cargas calculadas, es decir, para cargas normativas. Una carga calculada es, considérame 180 VAs para ese contacto. ¿Qué vas a conectar? No lo sé, tú consideras 180 VAs. Ahí no me consideres 180 VAs, porque ahí vas a conectar ya de antemano un proyector. Entonces ahí vas a conectar un equipo. Ahí. O la cafetera. Entonces esos contactos no son considerados para 180 VAs. Hay que ponerles la carga real que va a consumir el equipo. Bien, bueno, estamos de acuerdo. Entonces, que hay que considerar la corriente a la frecuencia fundamental y más la corriente por distorsión armónica, sobre todo en las cargas no lineales. La otra temperatura de operación es la temperatura, valor nominal de disipación del calor generado en el medio ambiente. El aislamiento térmico que cubre o rodea a los conductores afecta el valor nominal de disipación del calor. O sea, no es lo mismo tener tuberías metálicas que tener tuberías no metálicas. La disipación del calor es distinta. Sin embargo, la norma no considera criterios distintos si tengo tubería de PVC o tubería metálica. Los conductores adyacentes portadores de corriente tienen el doble efecto de elevar la temperatura ambiente e impedir la disipación del calor, o sea, lo que llamamos como factor de corrección por agrupamiento, el número de conductores que van alojados dentro de la tubería. En ese ejemplo, ¿cuál sería la diferencia o qué sería más conveniente, una tubería metálica o una de PVC? Bueno, la PVC tiene una limitante que no puedes utilizar en ambientes de 50 grados. Eso la norma lo dice en canalizaciones. En todas las tuberías no metálicas. Si en temperaturas ambientes de 50 grados centígrados no se permite utilizar tubería de PVC. Por otro lado, tenemos el gran problema, por ejemplo, está en mi casa allá por la Tierra Caliente, en Michoacán, Guerrero, y ya van como 3 veces que cambio cables porque a veces se llega a temperaturas de 50 grados ambiente y la tubería caliente quema el aislamiento. Entonces, pues ya los metí subterráneos y de todos modos, ¿no? Entonces, tengo ese problema. Pero bueno, no hay. O sea, yo prefiero PVC, ¿no? Pero sé que va a llegar a 50 grados y la tubería se va a hacer. Así es. Bien. Bien. Entonces, bueno, habría que consultar
los límites de temperatura en las terminales 110-14 y mientras no se indique otra cosa, mientras no se indique otra cosa, en las terminales siempre vamos a utilizar las terminales de hasta 100 amperes y para calibres 2. Dice la norma que para 1, pero de aquí no he visto calibres 1, entonces hasta calibres 2. Para las terminales van a ser de 60 grados, a no ser que se indique otra cosa. Por ahí para los tipos de motores me permite utilizarlas como 75 grados para determinado tipo de motores, pero en forma general se consideran a 60 grados. Y arriba de 100 amperes o arriba de calibres 2, 75 grados. La 2005 decía que había que afectarlas por la temperatura ambiente. La actual, la 2012, no dice eso. Dice que es directo. La capacidad que te den esa terminal, eso es. Solamente maneja para conductores y acometidas, pero la norma no ve conductores y acometidas. La norma ve puras instalaciones de utilización. Bien. El primer paso a determinar sería entonces el valor de corriente. El valor de corriente que va a manejar el conductor. Entonces, la norma dice que la carga total no debe exceder el valor nominal del circuito derivado o de la capacidad del circuito derivado. ¿Cuál sería? ¿Cómo determinaríamos la capacidad de un circuito derivado? Puede haber de 15, de 20, de 30, de 40, de 50. O sea, ¿cuál sería la capacidad del circuito derivado? Si tengo uno de 15 amperes a 127 volts, ¿cuál sería la capacidad máxima de ese circuito derivado? 15 por 127. Multiplicamos 127 volts por 15 amperes, 1905 VAs, y esa es la capacidad máxima del circuito derivado. Y digo máxima porque luego van a encontrarse ustedes ciertos bemoles, donde aquí en México no se hace, pero es un ejercicio que ocupo yo para reprobar alumnos allá en la escuela. En un mismo circuito derivado conecto alumbrado, conecto equipos conectados mediante cordón y clavija y conecto equipos fijos, y ya ven, ahí empiezan los bemoles para que los chavos empiecen ahí a despertar las neuronas, ¿no? Entonces ahí van a ver que en esos casos la capacidad máxima del circuito derivado sería, lo que yo puedo ocupar para equipos con cordón y clavija sería el 80% de la capacidad de ese circuito. Y si voy a conectar equipos fijos, el 50%, ¿sí? El 50%. Entonces ahí existirían, más o menos anda por la 210-23 creo ese requisito. Entonces, pero a nivel general, la carga no debe superar la capacidad del circuito derivado. Y bueno, la gran mayoría la va a dar en VAs, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma pues, no prevé el factor de potencia, no prevé el desbalanceo, no prevé la distorsión armónica. Eso va a suceder una vez que esté energizado el equipo. Bien. En 210, en circuitos derivados de hasta 600 volts, como todos ustedes aquí saben, es que hay que considerar el 125% para cargas continuas. Y en todos los aspectos de la norma, para equipos, considera 125%, excepto para capacitores, que es el 135%, y para generadores, que es el 115%, la 445-13. Entonces, y todo lo demás es 125%. O sea, los parámetros están fáciles de aprender. Bien. Aquí nada más como ejemplo, un solo motor, 125%. Capacitores, 135%. Y conductores de generadores, 115%. Pero pues pueden ver equipos manejados en tecnologías de la información, UPS, 125%, en fin, ¿no?
Bueno, qué lástima que no se ve muy bien, pero ahí cuando tenga la presentación ahí sí se ve bien. Pero aquí nada más son todos los equipos que no son de uso general y que ya ven que relaciona las secciones de la norma, los artículos de la norma y las secciones de la norma a donde regulan el tamaño mínimo de los conductores. Podríamos hablar de soldadoras que están en función del factor de servicio, podríamos hablar de fotovoltaicos, en fin, todo es lo que maneja esta tabla en el 223. Bien, todo esto es, ¿qué estamos buscando? El valor de corriente, ¿verdad? Estamos buscando primero el valor de corriente. Si no tenemos valor de corriente, no vamos a hacer gran cosa. Por ejemplo, como reflexión, no como pregunta. ¿En dónde consultan el valor de corriente para los motores? ¿En qué tabla de la norma? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué condiciones? Los datos de plano. O sea, ¿con qué condición me voy yo a la tabla 430, La 250? tensión y los caballos. No escuché. La tensión y los caballos. No. O sea, ¿qué condición me dice la norma? Agarra mi tabla como valor de corriente. O sea, en el 436 está. En el 430-6 dice en qué condiciones yo puedo agarrar los valores de corriente de esa tabla. Y la norma me dice que solamente para motores mayores de 1200 revoluciones por minuto, ¿sí? Y que no sean de alto par. Si son de alto par, entonces mandan los datos de placa. O sea, manda la carga real, no manda la carga calculada. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, a menores revoluciones por minuto, el valor de corriente aumenta. Entonces, no hay que confiarse con eso, ¿no? O sea, sobre todo lo digo para los proyectistas, ¿no? No hay que confiarse con eso, hay que pedir. La norma casi no pide que calculemos corrientes. La norma me dice, si no están las tablas, vete a las placas de datos del equipo o vete a las especificaciones del fabricante. Muchos estamos acostumbrados a calcular valores de corriente de capacitores, pero ya vamos a ver que no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque es muy probable que en la placa del capacitor venga también el valor de corriente de la distorsión armónica, y entonces va a ser más alta que la de la frecuencia fundamental. Entonces no vamos a poder seleccionar bien el conductor, ¿sí? Para eso el PEC pide lista de materiales y equipos, ¿no? Para eso mismo. Bien. Muy bien. La carga calculada de un alimentador o de una acometida, dice, no debe ser menor a las sumas de las cargas de los circuitos derivados alimentados. O sea, no calculada, o sea, es la real, la que realmente existe. ¿Cómo se determina en la parte B? Y después de aplicar cualquier factor de demanda aplicable. ¿Pero aplicable a quién? A la carga calculada, no a la demandada, no a la alimentada, perdón. ¿No? Y bueno, aquí está, igual nos repite el mismo criterio para las cargas continuas, que se debe de considerar el 125% de la carga continua. Muy bien. Esto como que es el acordeón para calcular alimentadores, el 430-24, porque me va guiando qué porcentajes debo contemplar para cada diferente tipo de carga, ¿sí? Es decir, 125% de la corriente nominal a plena carga del motor mayor. Suma de las corrientes nominales de la plena carga de todos los demás motores. 100% de las cargas no continuas. 125% de las cargas continuas que no son motores. Entonces, ya me va guiando de la mano el 430-24. Bien, bueno, ya tenemos ya sabemos calcular fases. Ahora vamos a ver cómo se calcula el neutro, cómo dice la norma que hay que calcular el neutro. Y el neutro nada más da una
regla general, el neutro se calcula con la carga de máximo desequilibrio entre el neutro y cualquier otro conductor de fase. Es decir, ahí donde esté en la fase con mayor carga y el neutro, ese valor de corriente me va a servir para calcular el neutro. ¿Por qué? Porque la norma dice, si te quedas con una fase, si se va una fase fuera y te quedas con dos, en automático el circuito ya se volvió monofásico, ¿sí? En automático ya ese neutro va a agarrar un valor de corriente que es, ya lo saben, la suma vectorial de las dos fases. Así, por ejemplo, no sé, yo pudiera tener un alimentador que tenga un CCM, ¿sí? Y además tenga un conjunto de tableros de alumbrado y contactos. Por supuesto que yo el neutro lo voy a calcular para la carga monofásica, para lo que sea alumbrado, contactos y equipos monofásicos. Para eso quiero el neutro. Para los motores no necesito neutro. ¿Sí? Bien. No todos los motores. Bueno, a lo mejor los monofásicos sí requieren. Todos los trifásicos. Bien. Motores trifásicos. Motores trifásicos. Muy bien. Ahora vámonos con los aislamientos. Los aislamientos de los conductores de baja tensión están en la tabla 310.104. Y por ejemplo, para el THHW me dice que un nominal de 90 grados es para lugar seco. Si yo lo tengo en lugar mojado, tengo que bajarlo a 75 grados. El aislamiento, no la terminal, el aislamiento. Bien. Una vez que yo ya determine las temperaturas ambientes, voy a tener que aplicar dos tablas, la que le corresponda. Por ejemplo, aquí tengo estos factores de corrección por temperatura para conductores diseñados en su ampacidad en un ambiente de 30 grados centígrados. Está un poquito complicado. Nos vamos a la siguiente. Esta se aplica a los factores de corrección por temperatura para conductores diseñados en su ampacidad a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Regresamos. Esta tabla va a aplicar si yo tengo, voy a seleccionar la ampacidad de los conductores en la tabla 3.10.15.B16, que es para canalizaciones o para conductores dentro de multiconductores. Para eso va a aplicar esa tabla, para la 3.10.15.B16 y para la 3.10.15.B17, que son los conductores instalados en charola en una sola cama. Cuando están conductores en una charola en dos camas, que sería la configuración triángulo o la configuración cuadrado, con dos camas, ¿están de acuerdo conmigo? Lo único que hace es mantener una distancia de separación para que no afecte el factor de corrección por agrupamiento. Cuando yo instale esos conductores en esa configuración, entonces va a aplicar la 3.10.15.B20, que es conductores soportados por un mensajero, en este caso la charola la están agarrando como mensajero, y aplica este factor de corrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al rato vamos a ver que la tabla está diseñada para 40 grados. ¿Sí? Es que muchos se confunden. O sea, si es una temperatura ambiente de 40 grados, quieren aplicar esta tabla. Si es una temperatura ambiente de 30 grados, quieren aplicar la otra tabla. Pero no, está en función de qué tabla de ampacidad estoy seleccionando. Bien. Y esto que trajo la 2012 como nuevo, dice que si las tuberías, pues canalizaciones circulares, si las tuberías están montadas sobre azotea, en o sobre azotea, entonces habrá que adicionar estas temperaturas a la temperatura ambiente. ¿En función de qué? En función de la altitud con la cual esté, con la altura de montaje con respecto a la azotea a la cual estén montadas las tuberías. Así hasta 900.
instalo las tuberías a 901 milímetros, ya no le aplicaría ese requisito adicional de aumentar temperatura, ¿no? Para tal efecto, bueno, pues tengo que calibrar mi flexómetro, porque ahí sí 1 milímetro es relevante en los resultados de la verificación, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es lo bueno. Nada más arriba de 900 milímetros no aplican esos factores de corrección. Bien. En el 110.14c me dice en dónde voy a ver la opacidad de los conductores en la terminal. ¿Sí? Porque estamos todos acostumbrados a ver la opacidad de los conductores de acuerdo a la canalización. ¿Sí? 310-15-B16, 310-15-B17, 310-15-B20. En la 110.14 me dice qué tabla me da la opacidad del conductor en la terminal. Y esa tabla es la 310-15-B16. Ahí voy a buscar la opacidad de los conductores en las terminales sin factores de corrección, sin factores de ajuste, tal cual me lo dé la tabla. Bien, esa misma tabla, no sé si han ajustado conductores de puesta a tierra debido a que aumentan el conductor de fase. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es su referencia para decir si se aumentó el conductor de fase? 250-122. Modificación por caída de Sí, tensión. por ejemplo, antes que nada, no vengo a enseñar nada, o sea, vengo a aprender también. Así es que me pueden corregir, por favor. Vamos a pensar esto. Eh, 200 amperes y voy a pensar que por la caída de tensión tengo 4 de 250 kCb. ¿Cuál sería el conductor de puesta a tierra aquí? De acuerdo a la tabla 250-122. Allá hay un chorro de nuevo más. ¿Les parece bien un 6 de cobre? Vamos a pensar que es cobre. ¿Les parece bien un 6 de cobre? Sin compensar calibre bajo. No, se les de cobre. Mínimo 6. 6 de cobre. 6 AWG. Vamos a pensar que todo es cobre. ¿Este conductor de puesta a tierra es correcto? No, porque no se está considerando la caída de tensión igual que el conductor de fase. ¿Cómo sé que ese conductor no es el correcto? Para empezar. Entonces, ¿contra qué lo voy a comparar? Ya ven que dice que debo de aumentar proporcionalmente. Con respecto a lo que se aumentó de conductores de fase, tengo que aumentar proporcionalmente en conductor de puesta a tierra. ¿Qué me va a servir de referencia para calcular la proporción? La capacidad del circuito. La corriente nominal. Antes de la corrección. La corriente nominal. Antes de la corrección. Ok, o sea, por ejemplo, yo tengo una corriente nominal, digo, me voy a basar en la protección, para que no, De 200 amperes. no fallar, no sé, 180 amperes. Porque ya saben que la protección va inmediatamente después al valor de corriente. Ya después seleccionamos conductores. En la tabla 310 B16. 310-15 B16. El conductor corresponde a 180. Ok, entonces y nominal de 180 amperes me dice que es un 13 horas. Con 85 milímetros cuadrados. Y este es
107, 125, 127, 127 milímetros cuadrados. Entonces, ya de aquí, entonces, pero ¿de dónde lo obtuve? De la tabla 310-15 B 16. Por eso les comentaba que esta tabla como que es mágica, ¿no? Entonces, ya tendría yo que dividir, o sea, ¿cuál sería la proporción? 127 milímetros cuadrados entre 85, más o menos 1.25, 1.49, y entonces el nuevo conductor de puesta a tierra ajustado sería 1.49 por, ¿cuánto tiene? 13.3. Sí. Es de 19.37 milímetros cuadrados, y esto implica que me va un 4 AW, que es 21.2 milímetros cuadrados. Entonces habría que ajustar este tamaño de conductor a 4 AW. Bueno, esa sería la referencia. Entonces la referencia es que nos vamos a 310-15B 16 en función del valor de corriente. ¿Y eso qué es? Eso no es más que ampacidad del conductor en la terminal. Esa es la situación, ¿no? Bien, entonces, bueno, entonces nada más hay que tenemos que aclarar: es la ampacidad del conductor en la terminal, no es la ampacidad de la terminal, porque muchos dicen, ¿para qué lo cambias? Si tengo una terminal para 250 kC y tengo 3 ceros, ¿no? Entonces la terminal tiene ampacidad suficiente. No. Es la ampacidad de 3 ceros en la terminal, ¿no? Bien, bueno, esto es lo que ya todos sabemos. Mientras no se diga otra cosa adicional, acuérdense que la norma, así como filosofía normativa, las normas son principios y condiciones, ¿sí? Entonces, la norma te va a dar un principio mandatorio en una condición dada. Si esa condición cambia, ahí vienen las notas, ahí vienen las excepciones, o sea, esa es la filosofía de la norma. Bien. Entonces, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a identificar, hablando de aislamientos, cómo vamos a identificar los conductores? Los circuitos derivados están en el 2.10.5 y el 2.15.12 me dice los alimentadores. Pero el requisito es el mismo, ¿no? El conductor puesto a tierra se debe identificar de acuerdo a 200-6. ¿Qué dice 200-6? O gris claro. O gris claro. ¿Qué dice el de puesta a tierra? Lo que dice 250-119, ¿qué dice? Verde o desnudo, o amarillo con rayas verdes, o verde con rayas amarillas. ¿Y los conductores de fase? Los conductores de fase de cualquier color menos o identificación. Pero además dice que, ¿qué dice? Y eso se lo debo aquí a Sergio Rosa Cerquera, que un día me habló, ¿no? Este requisito, el conductores de fase, también está en las dos secciones. Y eso es cuando hay alimentadores suministrados por más de una tensión del sistema. O sea, cuando tenemos en una charola o en un registro 220 y 480, ¿no? Entonces los aislamientos de los conductores deben de identificarse de forma diferente, de forma distinta, y dice que ya sea mediante ¿qué? Mediante código de color, cinta de marcado o
etiquetado u otros medios aprobados. Entonces, pero sí hay que saber identificar cuál es el de 220 y cuál es el de 480, sobre todo en transformadores que reducen de 480 a 220 o que elevan de 220 a 480. Nada más en lo anterior también es cuando aplicas la tabla 3.10.15.B17, no nada más la 3.15.B16. Para Lo que estaban marcando ahí de cuando tomas en cuenta la opacidad del cable, en base a la tabla 3.10.15.B16, también la 3.15.10.B17. ¿Lo regresamos? Sigue. Ahí sigue. A la que sigue. Exacto. Fíjate que Te faltó ese. me pongo a veces necio porque hay otra sección de la norma que te diga el 3.10.15.B17. O sea, te faltó poner eso. Y según las modificaciones adecuadas de 3.10.15.B17. O sea, después de eso sí dice ahí Es por 3.10.15. B17. B17, ¿no dice B7? Sí, B7. Es para cometidas, entonces no le aplica, ¿no? Ah, ok. Pues que 3.10.15 B7 es, por eso decías antes, para conductores de acometidas. Claro. Y como la norma no ve conductores de acometidas, entonces no. Pero siempre hay que estar atento a lo que se hace, porque sí se sabe. Sí se sabe. En alguna parte de la norma o donde pudiera mencionarse que los códigos de colores comúnmente usados para la atención de 220 es el rojo, azul y negro. Amarillo. Y para 440 el amarillo, naranja y café. ¿Hay alguna parte donde se menciona? Mira, ¿O nada más es- no, mira, yo nomás pondría como que alerta en esto. Ahorita no lo tengo, pero hay un punto de la norma donde dice que para equipos, para la lateral interior de equipos, el neutro debe ser de color azul. ¿Sí? Ahorita, si lo buscamos así como que por azul, en la norma, te va a dar. Sí, yo lo he visto, pero no te digo, no sé exactamente. Y el naranja tampoco lo utilizaría porque ya ves que el naranja se utiliza para conductores en un delta con derivación que identifiques esa fase de color naranja y de mayor potencial. Es decir, digamos que aquí tienes una derivación, podrías tener fase A, B y C, no sé, podrías tener, no sé, 220, y aquí tienes 110, y aquí tienes 110. ¿No? Pero de aquí a acá vas a tener algo así como 380 y tantos volts. Este color, este es el que la norma pide que lo identifiques con color naranja, para que no vayas a conectar a mayor tensión los equipos monofásicos. Por eso no ocuparía yo naranja. De la gente que participa en la elaboración del NEC en Estados Unidos, y entre ellos un conocido que escribe libros, que es Michael, la recomendación que él te da en sus libros es este código de colores, más o menos aplicamos mucha gente. Que sea en 220, el sistema de 220 27, negro, rojo, azul, y en 480 el boy, café, naranja y amarillo. Y por eso te dice, se debe de marcar, te dice la norma, y te dice a él ahí en su escrito, que en el frente del tablero tú debes de indicar el código de colores que estés utilizando. La sugerencia es una, pero tú puedes seleccionar el código de colores que tú quieras de acuerdo a los colores de conductores que hay en el mercado donde tú trabajas. Nada más lo que se pide es el código de colores que tú sugieres. Debe de haber un código de colores que diferencie las fases de color diferente al blanco y al verde. ¿Sí? Entonces, esa es la y al gris. Entonces, lo demás puede ser cualquier color. Sí, Ellos sugieren eso y lo que te dicen es, nada más es que tú en el frente del tablero, pongas el código de colores que estás utilizando. Pues de esa manera es el uso es para identificar, para los maestros que sepan el faseo, por un lado. Y la otra de lo que tú estás mencionando aquí de color naranja, el color naranja, si lo vas a utilizar aquí, pues también en este caso tendrías que poner
el código de colores que estás utilizando en ese punto, que tendría que ser el naranja, para no Sí. confundirlo con el Sí, hay que naranja indicarlo, del pero otro sistema. lo anterior sí es una recomendación o es una sugerencia de lo que entendí, ¿no? Sí, eso es exactamente. Pero esto sí es mandatorio. Sí, claro. Este sí es mandatorio. Por eso, en lugar de naranja, está café, verde y amarillo. Verde. Pero ¿no? verde no puede, ¿no? Porque No, es- pues el verde es mandatorio, es verde. Verde Es no nuestra puede. tierra. Sí, bueno, o sea, estoy de acuerdo contigo, en la que es una recomendación y hay que, y se puede utilizar, se permite, ¿no? Se permite. Pero en otros aspectos el naranja sí es mandatorio y el azul, tengo que investigar, pero el azul sí está. Pero el naranja difícilmente lo tienes en sistemas de 480, que es en donde es mandatorio, bueno, no es mandatorio, es la sugerencia para ese nivel de tensión. El naranja. Sí, es difícil, pero bueno, son criterios, ¿no? Pero estoy de acuerdo Lo que contigo. es Mientras tú mandatorio, identifiques, es que sí te dicen, el código de colores deberá estar inscrito en el frente de los tableros o el equipo, ya sea del transformador. así es, También. estoy de acuerdo. En el frente del tablero, en el frente del transformador, debe de estar indicado el código de colores, el que tú uses. El que tú uses. Así es, menos Ese verde. sí es mandatorio. Así es. Está bien. Y que mayormente nadie lo pone. Para mí está bien, ¿no? O sea, lo importante es identificar cuál es 480 y cuál es 230. Exactamente. Así es, está bien, estoy de acuerdo. Muy bien, bueno, entonces ese sería el tema de identificar los conductores cuando coinciden en una misma canalización o en un equipo. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que contemplar en los aislamientos de los conductores? Esto sería que si yo quiero utilizar conductores en charola, el aislamiento tiene que venir identificado como, si lo voy a usar a la intemperie, como SR. He visto, por ejemplo, que algunos conductores no vienen como SR, pero sí dicen sun resistant, resistencia al sol. No viene como SR, pero lo pasa, ¿no? Comúnmente así viene, por ejemplo, el estábilo. Si lo abren, así viene, sun resistant. Y el otro es que debe de venir marcado como CT para poderlo instalar en charola, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ok, bueno, qué lástima que ahí no se ve, pero bien. Bien, todos esos aislamientos, todas esas temperaturas. Ahora vamos a pasar al agrupamiento. En el agrupamiento, bueno, todos conocemos esta tablita, en donde aquí lo único que hay que identificar es si el neutro es conductor o portador de corriente. Esto ya lo sabemos. Y lo otro que hay que identificar es esto que está aquí, ¿no? Dice, cuando los conductores individuales o cables multiconductores se instalan sin conservar su separación en una longitud continua mayor de 60 centímetros y no están instalados en canalizaciones, la opacidad permisible de cada conductor también se debe reducir. ¿Esto dónde sucede? Por ejemplo, en los tableros, ¿no? En los tableros, ahí ven que o en tableros otro tipo, en donde los conductores de los circuitos derivados se cinchan, y si la longitud de esos conductores, por ejemplo en este caso, que serían 4 circuitos alimentadores, vienen 12 conductores y están cinchados a una longitud mayor o igual a 60 centímetros, entonces le aplican los factores de corrección por agrupamiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, el otro puente es el neutro, ¿no? Y el conductor neutro, dice la norma, que si el conductor neutro transporta bueno, monofásico, pues está clavado, eso no es problema, pero en un sistema trifásico, 4 hilos conectado en estrella, un conductor común transporta aproximadamente la misma corriente que la línea de línea a neutro, y los otros conductores se deben tomar en cuenta aplicando también que es un conductor portador de corriente. Continuamos. A ver, nos regresamos. Bueno, pensé que lo había puesto aquí, pero dice que si el conductor neutro alimenta
tableros con lámparas de descarga o cargas no lineales. El conductor neutro también es portador de corriente. O sea, hay que considerarlo como conductor portador de corriente. Bien, vamos. Bueno, pues aquí sería la tabla, no se me viene lástima, 3.10.15b16, y esta tabla está diseñada para 30 grados centígrados. Continuamos. Esta sería la 3.10.15b17 y también está diseñada para una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Y continuamos. Y esta es la 3.10.15b20 y esta está diseñada para 40 grados centígrados. Para seleccionar las tablas que vimos de corrección por temperatura. Ahora, eso es capacidad permisible. Ahorita vamos a caída de tensión. Yo tengo una pregunta. No, ya se me estaba pasando. En tablero indican que sí se debe de aplicar un factor de agrupamiento cuando el tablero, por ejemplo, es highline. ¿Y por qué no esto mismo sucede cuando esos cables los llevo en un ducto? Digo, igual dentro de mi tablero tengo una sección de tablero donde los puedo llevar, que es amplia, o sea, es menor al 20%, puede ser llevar 30 20%, conductores ¿no? portadores de corriente. Exactamente. La longitud que quiera, siempre y cuando no tenga un factor de relleno del 20%. Entonces, si yo en mi tablero tengo menos ese factor, no le voy a aplicar ese factor de agrupamiento. No, porque aquí el problema, bueno, no tanto que lo diga así, pero comúnmente se cinchan los conductores en el tablero. Se cinchan y el conductor que va en medio es el que más se castiga. No, precisamente dice ahí que cuando no llevan esa separación y aparte no va canalizado. O sea, ahí en el ducto sí va canalizado. Y aquí especifica que cuando no va canalizado. Y no tienes la separación entre los conductores. Esas es las dos cosas que tienes que tomar en cuenta. Gracias, ingeniero. Muy bien. Además deben de tener cuidado de no meterle Coca-Cola al refri. O sea, que no le den vueltas a los conductores dentro del tablero. Igual. Claro, porque si le meten vuelta, si no llegan directamente del tubo a su dispositivo, entonces se está aumentando el que haya más conductores dentro y eso se va a propiciar el aumento de calor cuando esté trabajando todo. Sí, muchas veces sí le dan Por eso es que no se calcula eso. vuelta, ¿no? Pero pues, ahí también la aplican. Muy bien. En cuanto a caída de tensión admisible, muy bien. Aquí manda el equipo. El equipo tiene que decir cuál es su tensión mínima que resiste y cuál es su tensión máxima. Digo, comúnmente se dice que es más o menos el 5% de la tensión nominal del equipo. Digo, como regla común. Pero hay que preguntarle al fabricante, o sea, hay que consultar con el fabricante, oye, tu equipo, ¿cuál es tu tensión mínima? ¿Cuál es tu tensión máxima? Para que yo pueda determinar mi caída de tensión en mis conductores. Esto es importantísimo. Una vez me invitaron ahí a cotizar una verificación de unos transformadores de 460. Andaban por ahí de los 3.000 kVA, 2.500 kVA, y le pregunté yo a este cuate, oye, ¿por qué en 460? ¿Por qué no en 480? Son transformadores grandes, ¿no? Me dice, es que todos mis motores están en 460. Entonces le dije, bueno, le digo, ¿y qué los tienes pegaditos al transformador o qué? ¿Qué porcentaje le vas a dar a la caída de tensión en conductores, ¿no? Entonces, la norma dice que para cuestiones de tensiones tenemos que ver la NMXJ098. Y en la NMXJ098 establece las tensiones de alimentación, los porcentajes permitidos en la alimentación por CFE y las tensiones de utilización. Así, por ejemplo, si yo tengo 480, bueno, si yo tengo 220 trifásicos de alimentación, mis motores deben ser 208 volts. ¿Sí? Porque si los pongo a 220, no hay margen de caída de tensión. Entonces mis motores deben ser 208 volts. Si mi alimentación es 480,
mis motores deben ser 460 para tener margen en la caída de tensión. Eso es lo que habría que ver en cuestión de tensiones de alimentación. Igual, si mis motores están en 4160, la tensión nominal de los motores es 4000 volts. O sea, no hay motores en 4160. Bien. Vamos a alimentar equipos eléctricos, entonces tenemos que considerar lo que se habla en la selección del equipo eléctrico en el título 4 y deben ser adecuados, dice aquí, para el valor máximo de la tensión a la cual van a operar, valor eficaz en corriente alterna, así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir. Y para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión más baja que pudiera presentarse. Entonces hay que tener tensiones máximas, tensiones mínimas y sobretensiones, ¿no? Entonces habría que ver, consultar con la placa de datos del fabricante cuál es su porcentaje permitido en ese equipo para valores de tensión. O sea, la norma no obliga a que la caída de tensión sea en total el 5%. O sea, no es una norma de eficiencia energética, es una norma de seguridad. Y el requisito 110.14 atrás está muy corto, porque dice que la tensión nominal de un equipo no debe ser menor que la tensión real del circuito al que está conectado. O sea, con que yo le dé menor tensión al equipo de su tensión nominal, yo ya cumplo el 110.4. Pero eso no es así, ¿no? Lo que yo quiero es que funcione el equipo satisfactoriamente, así como lo marca la norma con su filosofía, ¿no? Sus 3 principios filosóficos: seguridad, funcionamiento satisfactorio y utilización prevista. Bien. Así, el factor de corrección por agrupamiento, entonces, bueno, aquí es caída de tensión, perdón, aquí es caída de tensión. Yo tengo que considerar una caída de tensión en los alimentadores, una caída de tensión en los alimentadores y por supuesto una caída de tensión en los circuitos derivados. Y las dos secciones de la norma manejan el mismo requisito: el 2.10.19 en la nota 4 y el 2.15.2 a 3 en la nota 2, y dice que los circuitos dimensionados es para evitar una caída de tensión mayor que el 3% en los circuitos derivados y un 2% en los circuitos alimentadores, de tal suerte que no se supere, entre caídas de tensión combinadas de alimentadores y derivados, no se supere el 5%. Es una recomendación, no veo un debe, ¿no? Se permite. Bien, esta norma 2012 pues ya trae la tabla 9, y en donde para tuberías, para canalizaciones, para tubo conduit, se manejan estos valores de resistencia, de reactancia, me dan una impedancia, un factor de potencia de 0.85, y aquí abajo me dice si el factor de potencia es distinto. Bueno, pues sustituye en la ecuación el factor de potencia y pone el factor de potencia al cual va a trabajar la carga, ¿no? Bien. En caída de tensión admisible, bueno, pues hay que calcular la caída de tensión, hay ecuaciones para determinar. Ya saben que la caída de tensión en momento dado, pues es caída de tensión, todo es vectorial, ahorita nada más por cuestiones prácticas vamos a manejarlo de magnitud real, ¿no? La corriente que va a circular por el conductor, por la impedancia del conductor. Y ya en valores reales, ustedes saben que la impedancia es XL al cuadrado más R al cuadrado. La R, bueno, pues aquí la norma dice en la tabla 9 que es para temperaturas de 75 grados centígrados. Entonces podemos irnos a la tabla 9 que me puede dar bien la resistencia. Y la XL, la calculo. Y la XL, ¿qué es la XL? Es igual a 2pi Fl. Y la reactancia capacitiva, la misma norma en la tabla 9 me dice que la reactancia capacitiva no pinta.
para estos valores de tensión. Por aquí lo dice.